Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitriona y como siempre estoy aquí para sumergirnos en el apasionante mundo de las novelas turcas. Hoy, como ya saben por el título, nos centraremos en una de las parejas más queridas y emblemáticas de la televisión, Hande y Kerem. Y específicamente en el punto de inflexión, el momento crucial, el catalizador de su romance, lo que ocurrió después de ese encuentro en el hospital. Ese instante que marcó un antes y un después en sus vidas y en la nuestra como espectadores. El título Hande y Kerem, apoyo en el hospital y romance. ¿Qué pasó después? Imperdible, resume a la perfección lo que vamos a tratar hoy. Prometo que este vídeo estará repleto de análisis detallados, momentos emotivos, y por supuesto todos esos detalles que quizás se les hayan escapado. Si eres nuevo por aquí, te doy una bienvenida enorme a esta comunidad. Si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por tu apoyo incondicional. Su compañía me impulsa a seguir explorando y desmenuzando estas maravillosas historias. Y antes de que se me olvide, un recordatorio esencial: suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Tengo mucho contenido increíble preparado, desde análisis profundos de personajes hasta debates acalorados sobre las tramas más emocionantes. No se lo pueden perder. Ahora sí, adentrémonos en la historia. Como bien indica el título, hoy nos concentraremos en ese momento clave en la relación de Hande y Kerem. Ese episodio en el hospital, un punto de partida que cambió el rumbo de sus vidas para siempre. No solo analizaremos lo que sucedió dentro de ese entorno, sino que también exploraremos las consecuencias, cómo ese acto de apoyo incondicional se transformó en el germen de un romance inolvidable. Recordemos el contexto inicial de la serie. Nos presentaron a dos personajes con personalidades bien definidas. Hande, una joven soñadora, de espíritu libre, que valora la independencia y anhela el amor verdadero, y Kerem, un hombre exitoso y encantador, que inicialmente parece priorizar su carrera y las relaciones superficiales. Sin embargo, como suele ocurrir en estas historias, la vida, con sus giros inesperados, los reunió. El encuentro en el hospital fue crucial. Para muchos fue el detonante, el punto de inflexión. Allí, la vulnerabilidad de ambos quedó expuesta de manera cruda y auténtica. En medio de la angustia y la incertidumbre encontraron en el otro un apoyo inesperado, una conexión que trascendía la pantalla. La empatía que sintieron en ese momento fue palpable. Repasemos las escenas. La preocupación de Kerem por la salud de alguien cercano, y la inmediata demostración de apoyo de Hande. La fragilidad de Hande ante una situación delicada, y la contención que Kerem le brindó sin dudarlo. Esos silencios, esas miradas cómplices, esos gestos que valían más que 1000 palabras. Impresionantes. El hospital, en este caso, funcionó como un catalizador. Un lugar donde las máscaras cayeron y los verdaderos sentimientos afloraron. La vulnerabilidad que compartieron, esa necesidad de apoyo, de entenderse, los acercó de una manera que ninguna otra situación hubiera logrado. Fue un momento de conexión genuina, donde las barreras se desvanecieron y la autenticidad se impuso. Y aquí viene lo verdaderamente interesante: ¿qué sucedió después de ese encuentro en el hospital? ¿Cómo evolucionó su relación a partir de ese momento crucial? La respuesta es simple pero poderosa: el romance floreció. Lentamente, con timidez, con pequeños detalles, pero floreció. Tras esa experiencia compartida en el hospital, la dinámica entre Hande y Kerem dio un giro inesperado. Comenzaron a buscarse, a valorarse, a preocuparse genuinamente por el bienestar del otro. Las conversaciones se profundizaron, las miradas se volvieron más significativas, y los momentos compartidos dejaron de ser casuales para convertirse en encuentros deseados y esperados. Comenzaron a materializarse los pequeños detalles que construyen una relación. Un mensaje inesperado, una llamada para saber cómo está, un gesto desinteresado, una sonrisa cómplice. Sumados, estos pequeños actos edificaron una conexión muy fuerte, una base sólida para el futuro. Kerem, quien al principio parecía enfocado en su éxito profesional, comenzó a darle más importancia a Hande, a sus sentimientos, a sus sueños. Poco a poco se abrió a la posibilidad de amar y ser amado, mostrando su lado más sensible y vulnerable. Esto se reflejó en su trato hacia ella, en la forma en que se preocupaba por su bienestar, en cómo priorizaba sus necesidades. Hande, por su parte, se sintió más segura, más comprendida.
Descubrió en Kerem un apoyo incondicional, una persona en quien confiar, un cómplice con quien compartir su vida. Esta confianza fue invaluable para ella, alguien que siempre había valorado su independencia. La conexión entre ellos se profundizó permitiendo conversaciones más íntimas, donde compartían sueños, miedos, anhelos y expectativas. Y poco a poco el amor, ese sentimiento tan esperado, comenzó a abrirse camino. El apoyo mutuo se convirtió en el pilar fundamental de su relación. En los momentos de alegría y en los de dificultad, estaban el uno para el otro. Celebraron los éxitos, se consolaron ante las derrotas y enfrentaron juntos los desafíos que la vida les presentaba. La confianza y el respeto mutuo se convirtieron en la base de una relación sólida y duradera. Pero, ¿cómo se materializó ese romance? ¿Cómo se tradujo ese apoyo en momentos románticos, en escenas que nos hicieron suspirar y desear un amor como el de ellos? Aquí es donde entran en juego las citas, esos momentos especiales, las declaraciones. Esas escenas inolvidables que nos regalaron momentos de pura magia, que nos transportaron a un mundo de ensueño. Recordemos, por ejemplo, las citas románticas, esos encuentros donde la química entre ellos era palpable. Cenas a la luz de las velas, paseos por la playa al atardecer, tardes de cine acompañadas de palomitas y risas. Cada detalle estaba pensado para que la conexión entre ellos se fortaleciera, para que el amor floreciera en cada instante. Las declaraciones de amor. Ay, las declaraciones de amor. Esos momentos donde los sentimientos se expresan sin reservas, donde las palabras fluyen del corazón. Esas palabras que nos llegan al alma, que nos hacen soñar con un amor como el de ellos, que nos hacen creer en la magia del romance. Esas frases que nos recuerdan la importancia de expresar lo que sentimos. Las miradas, las sonrisas, los roces. La química entre ellos era innegable. Era palpable, visible y palpable en cada gesto, en cada contacto, en cada mirada. Y los actores, con su interpretación magistral, lograron transmitir esa pasión, esa conexión, ese amor que sentían sus personajes de manera absolutamente convincente. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, todo era perfecto, todo era mágico. Y por supuesto, no podemos olvidar los desafíos que enfrentaron. Porque, como en todas las historias de amor, las dificultades y los obstáculos siempre están presentes. Tensiones familiares, malentendidos, rivales, la vida no siempre es un camino de rosas. Pero, ¿cómo superaron esas dificultades? ¿Cómo lograron mantener viva la llama del amor en medio de los problemas? La respuesta, una vez más, es clara: con apoyo mutuo. Enfrentaron juntos los obstáculos, se apoyaron incondicionalmente. La confianza, el respeto y el amor que sentían el uno por el otro fueron los pilares que les permitieron superar cualquier adversidad, cualquier prueba que la vida les pusiera por delante. Supieron encontrar la fuerza en el otro, se convirtieron en un equipo imparable. La historia de Hande y Kerem después del hospital es un ejemplo inspirador de cómo el apoyo, la empatía y el amor pueden transformar la vida de las personas. Nos muestra cómo dos individuos con personalidades y experiencias diferentes pueden encontrar en el otro la fuerza para crecer, para ser felices y para construir una relación duradera, basada en el respeto, la confianza y el cariño. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para destacar la importancia de la interpretación de los actores. Hande con su dulzura innata, su espíritu indomable y su determinación. Kerem con su encanto cautivador, su sensibilidad a flor de piel y su capacidad de amar sin límites. La química entre ellos fue fundamental para el éxito de la historia, para que el público se enamorara de la pareja. El trabajo en equipo, la conexión que lograron establecer, se reflejó en cada escena, en cada diálogo, en cada mirada. Su habilidad para transmitir emociones, para hacer que la historia cobrara vida, es digna de un aplauso. Un merecido aplauso para ellos. Es esencial recalcar que la historia de Hande y Kerem nos enseña una lección valiosa: el apoyo mutuo es fundamental en cualquier relación significativa. Ya sea en una relación de pareja, en una amistad, o en cualquier vínculo humano que construimos a lo largo de la vida. Saber que alguien está ahí para ti, en los momentos de alegría y en los de tristeza, es un tesoro invaluable. Y es precisamente eso lo que presenciamos en la historia de Hande y Kerem. El apoyo incondicional, el estar el uno para el otro en cada momento, fue el cimiento que fortaleció su relación y les permitió superar cualquier obstáculo. La certeza de no estar solos, de tener un compañero en la vida, es un regalo invaluable.
Así que en resumen, la historia de Hande y Kerem después del hospital es una oda al amor, al apoyo, al crecimiento personal y a la superación de las dificultades. Es un ejemplo inspirador de cómo dos personas, a través de la empatía, la comunicación y la conexión genuina, pueden encontrar el amor verdadero, un amor que perdura a pesar de las pruebas y desafíos que la vida les presenta. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó crearlo. Realmente me apasiona analizar estas historias y compartirlas con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es su momento favorito de la historia de Hande y Kerem después del hospital? ¿Qué es lo que más les conmovió de su relación? ¿Hay alguna escena en particular que los haya marcado profundamente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos, conocer sus perspectivas y debatir sobre sus momentos favoritos. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y seres queridos que también sean fans de las series turcas, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más contenido emocionante sobre sus series turcas favoritas esperándolos. Analizaremos personajes, desentrañaremos tramas, y por supuesto chismearemos un poco. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que el amor y la pasión de las series turcas los acompañen siempre.